Walter Scott fue un escritor británico prolífico del romanticismo, especializado en novelas históricas, género del que puede considerarse inventor, además de ser poeta y editor. Fue conocido en toda Europa en su época, y, en cierto sentido, fue el primer autor que tuvo una verdadera carrera internacional en su tiempo, con muchos lectores contemporáneos en Europa, Australia y Norteamérica. Nació en College Wynd, en Edimburgo en 1771. Era hijo de un abogado. El joven Walter Scott sobrevivió a un ataque de polio en su infancia, que lo dejaría con una cojera de la pierna derecha para el resto de su vida. Para restaurar su salud, lo enviaron a vivir durante varios años a la región rural de los Borders, en el sureste de Escocia, fronterizo con Inglaterra, durante 7 meses para estabilizar su enfermedad. Allí vivió en la granja de sus abuelos en Sandyknowe. Aprendió el habla de la zona, así como los cuentos y leyendas que caracterizarían gran parte de su trabajo. Su estado de salud motivó también que pasara parte de su infancia en Bath, Inglaterra. Después de estudiar Derecho en la Universidad de Edimburgo, siguió los pasos de su padre y se hizo abogado en Edimburgo. Como empleado de un abogado hizo su primera visita a las tierras altas escocesas, para ejecutar un desahucio. Scott estaba enamorado de Williamina Belches de Fettercairn, a quien le había propuesto matrimonio varias veces. A pesar de que ella había sido ambigua al contestarle, Scott esperaba que tarde o temprano aceptara. Pero en 1796, Scott se fue a un viaje, y cuando regresó se dio cuenta de que Williamina se estaba enamorando de William Forbes, uno de sus amigos, con quien ella terminaría casándose. Más tarde tendrían a James David Forbes. Cuando se anunció el compromiso entre Belches y Forbes, Scott primero se enojó mucho con ella. Aunque Scott sufrió una decepción amorosa, y un sentimiento de dolor que se quedaría en él por un tiempo, después comprendió que ella no quería lastimarlo. Scott seguiría siendo amigo de Forbes, a quien después de morir, Scott aludiría en Marmion, y en una carta donde lo describía como un buen amigo. A los 25 años, empezó a escribir como diversión estupenda y feliz, traduciendo obras del alemán. Su primera publicación fue una versión rimada de baladas de Gottfried August Burger, en 1796. Posteriormente publicó 3 volúmenes de baladas escocesas, poemas de la frontera escocesa, en 1802. Era la primera señal de su interés por la historia escocesa, desde un punto de vista literario. Scott se hizo entonces un ardiente compañero de la Yeomanry, fuerza de caballería voluntaria británica. En una de sus incursiones conoció, en Gilsland Spa, a Margaret Charlotte Charpentier, hija de Jean Charpentier, de Lyon, Francia, con quien se casó en 1797. Tuvieron 5 hijos. En 1799 fue nombrado juez de Selkirk, con base en el Royal Burgh de Selkirk. En los primeros años de su matrimonio, Scott vivía bien, gracias a sus ingresos legales, su salario como juez de paz, los de su mujer, alguna cantidad que le rendían sus escritos e incluso alguna renta de la exigua herencia paterna. Después de fundar una imprenta, su poesía, comenzando por Canto del último trovador en 1805, le dio fama. Publicó otros poemas en la siguiente década, incluyendo la popular The Lady of the Lake en 1810. Considera Ifor Evans que sus poesías no pueden compararse a las novelas, pero utiliza todos los recursos románticos de la caballería, la guerra, el patetismo, el sentimiento y el encanto de un pasado imaginario. Sus poemas poseían un cierto valor como supervivencias, y son bastante mejores de lo que los consideraron muchos críticos, e incluso el propio autor en sus momentos de simpática modestia. En 1809, sus simpatías Tories le llevaron a ser cofundador del Quarterly Review, un diario al que hizo contribuciones anónimas. Cuando la imprenta tuvo problemas financieros, Scott decidió, en 1814, escribir obras que le generaran constantes ingresos. El primer resultado fue Waverley el oficial aventurero, una novela publicada anónimamente. Se ambienta durante el levantamiento jacobita de 1745 en el Reino Unido. Su protagonista, el inglés Edward Waverley, simpatizante del jacobitismo debido a su crianza Tory,
se ve involucrado en los hechos pero que al final elige la respetabilidad que representaba la casa de Hanover. La novela obtuvo un éxito considerable. La siguieron una sucesión de novelas a lo largo de 5 años, todas de ambientación escocesa. Consciente de su reputación como poeta, siguió publicando anónimamente, con el nombre de autor de Waverley o atribuido como cuentos de sin autor conocido. Incluso cuando estaba claro que no le iba a dañar admitir su autoría, mantuvo las apariencias, aparentemente por diversión. Durante este tiempo, el apodo El Mago del Norte se aplicaba al misterioso autor de estos éxitos. Su identidad como autor de las novelas era un secreto bastante conocido, hasta el punto de que, en 1815 Scott tuvo el honor de cenar con Jorge, el príncipe regente, quien quería conocer al autor de Waverley. Fundó el Club Bannatyne para imprimir obras raras escritas en escocés de historia, poesía o literatura en general. Logró imprimir 116 volúmenes en total, aunque fue disuelto en 1861. En 1819 dejó de escribir sobre Escocia, con Ivanhoe, una novela histórica que tiene lugar en la Inglaterra del siglo XII. Alcanzó otro éxito clamoroso. Y, lo mismo que con sus primeras novelas, dio a luz varias de este estilo. Probó otros ambientes y épocas, como la Francia de Luis XI en Quentin Durward, 1823. Durante esta época de su carrera alcanzó gran fama y obtuvo el título de baronet, pasando a ser Sir Walter Scott. En esta época organizó la visita del rey Jorge IV a Escocia, 1822. Scott había preparado un espectacular boato para representar a Jorge como una reencarnación algo rechoncha de gentil príncipe Carlos. Esta visita puso de moda el tartán y los kilts o faldas escocesas, haciendo de ellos símbolos de la identidad nacional escocesa. En 1825 volvió a tener problemas financieros, y su compañía casi se arruinó. Fue por entonces cuando se divulgó que era el autor de las novelas. Antes que declarar la quiebra, puso su casa, Abbotsford House, y sus ingresos en un fideicomiso administrado por sus acreedores, y procedió a cancelar la deuda. Continuó su prodigiosa producción literaria hasta 1831. Por entonces su salud le estaba fallando, y finalmente murió en Abbotsford en 1832. Sus novelas siguieron vendiéndose y sus deudas fueron pagadas con ese dinero. Fue enterrado en la abadía de Dryburgh donde muy cerca, de tal manera apropiada, puede encontrarse una gran estatua de William Wallace, una de las figuras históricas escocesas más románticas.